Y luego del receso vamos a escuchar la ponencia Patrón de Asentamiento Nuclear y Periférico de Xbatún, Yucatán. Está a cargo de Geyser Gerardo Martín Medina, Javier Sicart, Héctor Hernández, Juan García, Cristina Jiménez, Carmen Varela, Daniel Luna, Candy Slim y Ángel Che. Adelante, por favor. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Y pues vamos a empezar con la charla que ya han presentado. En este caso, el patrón de asentamiento nuclear y periférico del sitio de Xbatún en la parte centro-norte de Yucatán. Y bueno, me voy a permitir haciendo hincapié en que el presente proyecto está principalmente financiado por la Asociación América Cataluña, en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Baladona, España, y es prácticamente quien financia no todo el proyecto, pero sí una buena parte del mismo, además de otros mecenazgos anónimos que contribuyen con las aportaciones económicas que permiten desarrollar el proyecto. Para contextualizar, el sitio de Xbatún se encuentra en la parte centro-norte de Yucatán, exactamente a 29 kilómetros al noreste de la ciudad de Izamal. En este contexto, el sitio también se encuentra privilegiado al encontrarse justamente en la franja del anillo de cenotes, por lo cual la topografía de la región es rica no solamente en cenotes, sino principalmente diversos tipos de depósitos hidrológicos, como son aguadas, rejolladas, algunos pozos, e inclusive sospechamos también la presencia de chultunes en la región. Desde los años 80, principalmente el sitio fue registrado e incluido dentro del Atlas Arqueológico de Yucatán en la hoja 16Q-D6, muy cerquita de otros sitios como Tres Vírgenes, Cuculá, Pival, Chanchayá, Sucuná, entre otros. Prácticamente los estudios de esta región se han enfocado en entender el núcleo de Izamal como capital a partir de todos estos sitios catalogados como sitios menores. En el caso de Xbatún está catalogado como un sitio rango 3. El sitio fue posteriormente mencionado en los años 90, principios de los 90, durante el proyecto del Atlas Arqueológico Nacional, y después de ello, en la primera fase del proyecto Izamal, desarrollado en ese entonces por el arqueólogo Luis Millet Cámara, en una primera temporada, en el 94, se registra esta primera planimetría muy básica del sitio para tener nociones de cómo se comporta a nivel de distribución espacial. También considerando que en los alrededores del sitio se encuentra un ex rancho que funcionaba todavía hasta los años 70. Posteriormente, en la primera década de los años 2000, el proyecto ya en este momento a cargo del arqueólogo Rafael Burgos, se hace una segunda planimetría ya mucho más precisa, concentrándose en la aguada principal del sitio y los basamentos piramidales y auxiliares principales dentro del núcleo del sitio, junto con esta muralla perimetral, como se marcó en ese momento. Y bueno, esto era lo que teníamos hasta la primera década de los años 2000. Durante todo este tiempo, al menos en los últimos 25 años o 30, siempre se ha mantenido la idea de que tanto Xbatún como los sitios cercanos son sitios periféricos, sitios auxiliares, sitios que sirven a Izamal, y prácticamente no han habido proyectos enfocados en comprender cómo funcionan estos sitios en su individualidad, sino que simplemente lo que se ha hecho son planimetrías y recolección de superficie para asociarlos al núcleo principal de la región. En el año 2018 se plantea un nuevo proyecto, el cual inicia con el doctor Juan García Targa y posteriormente se integra la doctora Carmen Varela, y finalmente se decide hacer, a partir de un punto central en la estructura 1 del sitio, 4 cuadrantes para poder ubicar, a partir de prospección sistemática, cómo se comporta el sitio fuera del núcleo, puesto que aparentemente el sitio solo comprendía lo que estaba dentro de la muralla. Durante los siguientes años, desde el 2008 hasta recientemente 2024, se han incrementado los registros hasta en 600, 700 metros después del núcleo del sitio. Es decir, que sí ha habido una aparición constante de diversos tipos de plataformas, nivelaciones, basamentos, unidades habitacionales, etc.
Básicamente esto es lo que hemos logrado identificar a nivel de clasificación de estructuras, plataformas, cimientos simples, montículos Chich, y se han colocado diversos tipos de señalamientos para poder identificarlos en los planos. Asimismo, se han también registrado los cuerpos de agua, que nos permite comprender cómo está funcionando el sitio. Todos estos son cuerpos de agua, rejolladas, lagunas, aguadas, cenotes más aquí en la parte sur. Y hoy por hoy lo que tenemos de manera preliminar en el sitio procesado es el área nuclear, que ha incrementado de 22 a 54 estructuras, se ha duplicado el número que originalmente se había reportado hasta el año 2000, y algunas estructuras que nos han estado ya apareciendo en la zona norte, en la zona sureste y en la zona sur, sobre todo en dirección hacia otro núcleo de un lugar que está reportado como un sitio independiente llamado Cuculá, pero que realmente está a 1.6 kilómetros al sur de la estructura 1, por lo cual consideramos que este otro grupo más bien pertenece al sitio de Ixbatún. En las últimas temporadas nos hemos enfocado también en definir qué son los rasgos que realmente tenemos. En la década de 2000 se aseguraba que el muro que rodeaba el núcleo de Ixbatún era una muralla. Y realmente cuando escuchamos el término muralla, automáticamente le damos una connotación defensiva, ¿no? Pero en este caso, más bien lo estamos interpretando más bien como un muro perimetral. Simplemente, aparentemente, los habitantes de Ixbatún lo que intentaban era diferenciar la parte nuclear de la parte exterior, puesto que la muralla no tiene más de 1.5 metros de altura. Esta es una sección en la parte norte, en la parte sureste, y esta es otra sección en la parte norte. Tiene aproximadamente 1.50 metros de ancho, y de altura la parte mejor conservada no sobrepasa el 1.20 m de altura. Entonces, como muralla defensiva, nos cuesta un poco entender, y sobre todo porque hay algunas secciones donde la muralla no está. Hay algunos accesos que creemos que están funcionando en la parte sur, en la parte oeste, y en esta sección prácticamente es muy curioso que la laguna es la que estaría funcionando como la parte que falta de la muralla. O sea, la laguna está funcionando también como un delimitador entre el área nuclear y el área exterior. Bueno, aquí un ejemplo del corte y lo que tenemos. Algunas estructuras, realmente lo que hemos estado haciendo ha consistido básicamente en trabajos de limpieza, mapeo, fotogrametría, a partir de vuelos de dron, cámara reflex. Como momentáneamente los permisos no nos permiten la legislación trabajar sobre los monumentos, lo que estamos haciendo es explorar áreas abiertas. Sin embargo, lo que estamos haciendo de manera paralela es identificar cuál es el estado de conservación de los inmuebles a través de este registro gráfico para poder tener derrumbes y cuáles son los elementos constructivos que tiene cada edificio, poder identificar si hay escalinatas, elementos de bóveda, etcétera. Parte de los procesos de limpieza, los lienzos de algunos basamentos, ese es de la estructura 1, la estructura 19, la estructura 20, la estructura 2, esta es la estructura 19. También hay presencia de elementos PUC, de un PUC temprano. La cornisa superior de la estructura 1, en otra vista. Y algunos de los trabajos de limpieza y desbroce. El trabajo del registro de dron pues realmente nos ha permitido ir afinando el registro de cada uno de los monumentos. Se hace pues evidentemente la limpieza de toda la capa vegetal y vamos generando algunos modelos que nos permiten ver en este caso la escalinata de la estructura 6, que está prácticamente completa, y nos va permitiendo identificar cornisas y algunos otros elementos. Algunos modelos de elevación muy sencillos, la estructura 1, del remate superior, la estructura 4, la 6, la 20, y montado sobre un pequeño mapa satelital, simplemente para ver volumetrías y distribución. Aquí parte del detalle de la estructura 6, de la escalinata que mencionaba anteriormente.
En la temporada 2023, pues se continuó con este tipo de trabajos. Esta es la parte noroeste de la estructura 1. Y podemos ya identificar a partir de los vuelos y de todo el registro, aparentemente los cuerpos, que nos estarían indicando ya la volumetría que tendría este edificio. También hemos registrado, desde luego, la parte habitacional. O sea, también nos interesa saber cómo es que estaba viviendo la gente fuera de los muros. Y en este caso hemos pasado de croquis esquemáticos muy sencillos ya con los modelos de elevación digital y el vuelo de dron, precisar lo que tenemos de manera un poco más real, ¿no? En el caso de estos pequeños cimientos, algunos ejemplos. Y este es el caso del grupo Cúcula. Este plano corresponde al elaborado en la primera década de los 2000 por parte del proyecto Izamal. Y la cantidad de estructuras que parten desde esta sección donde está el núcleo, de manera continua, hasta el núcleo de Ixbatún con otros cuerpos de agua asociados en esa sección. En el 2023 se logró identificar en la parte sur otro grupo de estructuras pertenecientes a Cúcula que no estaban registradas en los planos del año 2000 por parte de los investigadores del INAH. Y pues podemos ver algunos pequeños cimientos también. Hemos pasado de los cuadrantes a hacer también agrupaciones radiales. En este caso sabemos que tenemos estas estructuras en un radio de 300 metros y a 400 metros y ya fuera a 500 metros y más. Es decir, que se va incrementando el número paulatinamente. Y como les comentaba al inicio, recientemente en la parte norte, que creíamos que estaba vacío porque la concentración se daba hacia el sur, pues bueno, ya se identificaron algunas plataformas de dimensiones considerables. Además, en el 2024 ya se ha incorporado, además del vuelo de dron, trabajos con estación total. Y bueno, estos son los planos que ya tenemos actualizados. También estamos vaciando los datos al interior de estos planos, como son metates, sílex, cerámica, elementos aislados, columnas, tambores, etcétera, para más o menos ir viendo la distribución de los materiales sobre la superficie, ¿no? En este caso, todos estos corresponden a metates que se hallaron en la temporada 2024, elementos de columnas dispersos, y bueno, parte del entorno del sitio y los trabajos que se han estado haciendo recientemente. Esto ya por vinculación con la Universidad Autónoma de Yucatán, que se ha integrado al proyecto a partir de la temporada pasada y que están colaborando a partir de estos levantamientos, que además sobremontados con el dron, la verdad es que se complementan muy bien. Esta estructura principalmente había estado registrado como un solo basamento rectangular, pero no se había identificado que existía un acceso previo, una especie como de escalinata. Y bueno, estos son los polígonos con la volumetría del dron y la verdad es que ensamblan bastante bien. Parte de la sección de Cúcula. Y aquí podemos ver algunos de los elementos que se están identificando y el cenote principal de esta área. La clasificación de las estructuras, la mayoría está correspondiendo a cimientos con núcleo en la parte exterior, habitacional, algunos montículos Chich. No hemos tenido la presencia de tantos, quizás porque nos encontramos todavía en la parte central del sitio, quizás a la periferia aumenten estos elementos. Algunas nivelaciones también, plataformas habitacionales, entre otros elementos. A nivel cronológico, bueno, Ixbatún se creía que tenía una ocupación desde el protoclásico hasta el posclásico terminal, a partir de los recorridos del proyecto Izamal. Sin embargo, por excavación, lo que hemos encontrado en los cerca de 35 pozos hechos hasta la fecha, nos han arrojado desde preclásico tardío hasta posclásico temprano. Entonces, aquí no sabemos lo que está pasando, puesto que a nivel de superficie no se está identificando esto como originalmente se había planteado, y tampoco tenemos un posclásico tan tardío. Lo curioso del sitio es que la mayoría de los elementos
corresponden a ollas de almacenamiento. Entonces, creemos que el sitio muy probablemente puede estar funcionando para alguna actividad más como de tipo ritual, en el sentido que están acumulando grandes cantidades de agua, lo cual en algunas discusiones que hemos tenido los miembros del proyecto nos resulta algo extraño a partir de la gran cantidad de fuentes de agua que tienen. O sea, ¿por qué almacenar tanta agua si tienes el agua prácticamente al lado de casa, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama de la zona. Es una selva alta conservada. Afortunadamente el sitio se encuentra dentro de un parque estatal, lo cual lo mantiene relativamente fuera de peligro de destrucción. Esta es la estructura 1, parte de la cornisa superior, los lienzos de muro con esquinas redondeadas en taludes y algunos elementos de bóveda en su superficie. Lamentablemente esta estructura pues cuenta con un agujero de saqueo en algún momento de la historia del sitio. Y bien, a partir de los datos que tenemos, hemos logrado más o menos tener una hipótesis de cómo habría estado el sitio en cuanto a dimensiones. Creemos que los sitios no estuvieron, desde luego, sin ningún tipo de vegetación, tenían que haber espacios de sombra para las actividades públicas, pero a partir de la arquitectura que hemos visto, creemos que la mayoría corresponde a techos de material perecedero. Y esto correspondería a lo que estaría al interior del muro perimetral. Hay algunas estructuras que ya quedan fuera de la misma, ¿no? Entonces, hipotéticamente lo que estamos viendo en Ixbatún como un sitio rango 3, más bien creemos que corresponde probablemente a un sitio rango 2, a partir de la disposición de las estructuras que tenemos hasta el momento. Es un sitio bastante interesante. Y bien, bueno, para finalizar, pues los datos de contacto del proyecto, cualquier pregunta o información adicional fuera del foro, están los canales abiertos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer al comité organizador, a nombre de todos los participantes del proyecto, y pues Jumbotic. Muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Sí, Michael, ahí va el micrófono. ¿Ustedes tienen proyectados hacer investigación en los cenotes o en esas fuentes de agua o están limitados a cierta investigación? Bueno, tenemos varias partes pendientes. La primera es la identificación de cuevas que sabemos que existen. Lo que pasa es que por alguna razón la gente que colabora del momento en el proyecto de las comunidades locales no nos han querido dar la ubicación exacta por algunas situaciones de conflicto entre el ejido. Entonces sabemos que existen cuevas, eso por un lado. A nivel de los mantos hidrológicos, lo que sí estamos haciendo de momento son las tomas de sedimentos para análisis de suelos, pero el problema de las aguadas es que son aguadas vivas. Entonces tenemos unos cuantos cocodrilos poco amigables que de momento nos lo estamos tomando con reserva. Sí tenemos la intención de hacerlo, pero bueno, existe ahí también un rumor muy interesante de la gente, porque creen que en la aguada número 1, en esta, dice la gente de la comunidad cercana que en esta pared hay una oquedad que va debajo de la estructura 1. Entonces, ese patrón repetitivo de ir al centro de la montaña lo tenemos por ahí en una versión muy local de esa región. Sí tenemos intenciones de trabajar los cuerpos de agua, pero estamos yendo paso a paso. También hay que mencionar que todo esto se ha hecho de 2018 a 2024 y las temporadas de campo son de 10 días, porque es para lo que el recurso alcanza. Entonces vamos 2 semanas de manera intensiva a hacer todo lo que podemos y se procesa.
Entonces, realmente de manera efectiva, en 6 años tenemos 6 semanas más o menos o un poquito más de campo. Entonces, es lo que tenemos de momento. Muchas gracias. De nada. Bien, si no hay otra pregunta, agradecemos al ponente. Un aplauso.